Estamos, muy buenos días, espero que se esté escuchando bien. Cualquier cosa me avisan por el chat. Ahora sí, muy buenos días oficialmente. Estamos desde la sede de ADEPA con las personas que nos van a brindar esta capacitación con relación al proceso electoral 2023 y en particular hoy apuntando a lo que son las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Estos espacios de capacitación que hacemos entre ADEPA y la Cámara Nacional Electoral desde hace muchos años, brindando la mayor cantidad de información posible y respondiendo a las preguntas que nos hacen los colegas de todo el país. Antes hacíamos estas actividades en forma presencial, ahora, por supuesto, a través de la virtualidad permitimos que se conecte gente de todo el país. Estamos muy contentos de poder brindar este segundo espacio de capacitación después de lo que hicimos para las elecciones PASO. Me acompañan hoy en esta sede de ADEPA Sebastián Schimmel, que es el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral. Vamos a escuchar ahora en unos minutos, en unos instantes a Sebastián. Y después vamos a escuchar a Marcos Schiavi, que es el director nacional electoral del Ministerio. Con ellos dos vamos a conversar durante esta hora en relación a todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y en particular la elección del 22 de octubre. Le vamos a dar ahora la palabra. Por supuesto, pueden hacer preguntas puntualmente en el espacio de Q&A o preguntas y respuestas. Vamos a estar respondiendo en la medida de lo posible todas las preguntas que tengamos, como hicimos la vez pasada. Vamos a escuchar primero al doctor Schimmel, después al licenciado Schiavi y después vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Sebastián, una vez más por acompañarnos en esta capacitación. Adelante. Muchas gracias. Perdón, Andrés, doy un poco la espalda para poder dirigirme, al menos de forma virtual, a quienes nos están acompañando. En primer lugar, el agradecimiento de dedicarle este tiempo con nosotros, lo que nos toca como Cámara. La verdad es que, como decía recién Andrés, desde Cámara valoramos muchísimo estos espacios de intercambio con periodistas, estos talleres que han tenido distintos formatos, pero en esta modalidad virtual nos permite realmente ser más federales que los que se celebraban antes de modo presencial. Así que realmente lo valoramos mucho. Y es parte de una política que ustedes saben, y si alguno se suma ahora, es permanente, de la Cámara Nacional Electoral, de tratar de brindar toda la información posible, estar disponibles para el acceso a la información. Así que hay allí una fuente de información oficial. Es parte también de una política de comunicación que tiene que ver con combatir la desinformación a través de generar canales simplificados, sencillos, de acceso a información confiable, y lo mismo ocurre con la dirección electoral, más allá de que seguramente Marcos lo diga, pero ya me adelanto. Es una política que afortunadamente es compartida en nuestro país. Para aprovechar estos minutos, la idea no es pasarles una presentación de PowerPoint para no repetirnos de las primarias, sino hacer un repaso muy general y sobre todo escucharlos y responder las preguntas. En ese repaso general, primer punto, como ustedes saben, yo vengo como funcionario de la Cámara Nacional Electoral, y esta aclaración la hago ¿por qué? Porque la organización electoral en Argentina es una organización compleja, y esto quiere decir que tiene muchos actores, y actores que tienen distintas dependencias institucionales. Hay una cantidad de responsabilidades que están a cargo de la Justicia Nacional Electoral, nacional, o sea que en principio tiene competencias sobre las elecciones nacionales, pero que tampoco es el único organismo nacional. También hay responsabilidades de administración electoral y de administración presupuestaria electoral que están a cargo del Poder Ejecutivo. Antes estaban a cargo del Ministerio del Interior a través de su Dirección Nacional Electoral, que ahora ha pasado a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. En muy apretada síntesis, en la Justicia Nacional Electoral tenemos una Cámara Nacional Electoral integrada por 3 jueces que tiene competencia territorial.
que tiene competencia como Cámara de Apelaciones sobre todos los jueces electorales, que son 24, uno por distrito, y sobre las juntas electorales nacionales, pero que también tiene competencias de administración electoral propias. ¿Qué es administración electoral? Organizar las elecciones. ¿A qué competencias nos referimos? A llevar el Registro Nacional de Electores, a la conformación del padrón y, por supuesto, en conjunto, de modo concurrente con primera instancia, con los jueces de primera instancia, designación de autoridades de mesa, selección de establecimientos de votación, o sea, de las escuelas, y un montón de tareas de administración electoral, de organización del proceso electoral. Luego, el Poder Ejecutivo tiene una cantidad de tareas a cargo que seguramente el licenciado Schiavi las va a describir mucho mejor que yo, pero que tienen que ver, por una parte, con darnos soporte material y presupuestario, y por otra parte, con competencias propias del Poder Ejecutivo en el proceso electoral. Mencioné recién al pasar a las juntas electorales nacionales, y esto es importante porque para las elecciones primarias el esquema de organismos que intervenimos nacionales, pero para las elecciones generales sí. Las juntas electorales nacionales son organismos temporales, se conforman 60 días antes de la elección y tienen algunas competencias específicas sobre la elección general, no sobre las primarias. Esas competencias, de lo que aquí nos convoca, lo central tiene que ver con la realización del escrutinio. Es importante que ustedes puedan identificar qué organismo tiene a cargo qué tarea, porque al momento de buscar información de primera mano, información confiable, las responsabilidades están distribuidas. En este caso, insisto, el escrutinio definitivo distrital está a cargo de las juntas electorales nacionales. ¿Qué son las juntas? Son organismos administrativos que se integran 60 días antes de la elección. Están integradas por el juez federal electoral de cada uno de los distritos, pero también por otros dos magistrados judiciales que son normalmente el presidente de la Cámara Federal de esa jurisdicción y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa jurisdicción, con algunas excepciones en los casos en que no hay Cámara Federal en la jurisdicción. Superada eso, esa cuestión contextual, el 22 de octubre tenemos las elecciones generales. Obviamente hemos pasado las elecciones primarias, ustedes ya saben qué es lo que se vota, pero un repaso mínimo. Este año es renovación de cargos presidenciales, con lo cual tenemos elección de presidente y vicepresidente de la Nación o presidenta de la Nación, elección de legisladores nacionales. Hay 8 distritos que renuevan senadores nacionales. Recordemos que el Senado se renueva por tercios cada 2 años. Esos 8 distritos, cada uno de los distritos elige 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, o 2 por la primera minoría en caso de que no haya una mayoría y 1 por la agrupación que le sigue el número de votos. Se renuevan también diputados nacionales. ¿Cuántos? 130. Renovación parcial, aproximadamente la mitad de la Cámara de Diputados. Este año se renuevan 130, en el próximo bienio se renuevan 127. Los 24 distritos electorales renuevan diputados nacionales. Allí tenemos publicado en la página de internet cuántos renueva cada una de las provincias o distritos. No me voy a extender en ese dato cuantitativo que aporta poco, pero sepan que los 24 distritos votan diputados nacionales, solo 8 votan senadores nacionales. Luego este año también tenemos la elección, ustedes lo han visto, de parlamentarios del Mercosur. Y esto es un solo cargo, pero que se elige en nuestro sistema en 2 categorías distintas. Parlamentarios del Mercosur por Distrito Único Nacional, es una lista de 19 parlamentarios que se vota de modo común en todo el país, y parlamentario del Mercosur por Distrito Regional, que es uno o una que se elige en cada una de las 23 provincias y uno por la Ciudad de Buenos Aires. De ese modo se totaliza la renovación de 43 parlamentarios del Mercosur para la renovación de aquellos que se eligieron en 2015. Y por último mencionarles, hay algunas provincias y distritos que eligen cargos locales. Cada provincia en nuestro sistema federal tiene autonomía para determinar
si realiza las elecciones en una fecha separada o de modo simultáneo o concurrente, como tuvimos en las primarias, que es la misma fecha pero con otra modalidad. Este año la mayoría de las provincias realizaron sus elecciones de modo desdoblado, o sea, en otra fecha, pero hay algunos distritos que que fijaron la misma fecha que la elección nacional. Principalmente tenemos la renovación de todos los cargos de la provincia de Buenos Aires, esto es gobernador y vicegobernador, senadores provinciales en 4 de las secciones provinciales, diputados provinciales en las restantes 4 secciones, y cargos municipales, que son 3 cargos en un único tramo de boleta. Esto es intendente, concejales y consejeros escolares. También hay otras jurisdicciones, o sea, otras provincias, más la Ciudad de Buenos Aires, que votan sus cargos locales el día domingo 22 de octubre. La Ciudad de Buenos Aires, la menciono especialmente, realiza sus elecciones en la misma fecha. Y la novedad es que para el 22 de octubre las elecciones van a ser simultáneas, a diferencia de lo que fueron las elecciones primarias, que eran concurrentes, que fueron en la misma fecha, pero con otro sistema, otro instrumento de votación y, como consecuencia de eso, con otra autoridad de aplicación de la normativa electoral. Para las elecciones generales han modificado y han adherido al régimen de simultaneidad. La adhesión al régimen de simultaneidad es algo que se prevé en la legislación nacional y que implica que la provincia de algún modo declina esa autonomía que tiene acordada por el federalismo y se somete en algunas cuestiones que son inescindibles, que no pueden separarse en lo federal y lo local, a el Código Electoral Nacional y a la autoridad de la Junta Electoral Nacional en este caso. Es lo que va a ocurrir entonces, recapitulando, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires con los cargos locales, que son jefe y vicejefe de gobierno de la ciudad o jefa de gobierno de la ciudad o vicejefa, según la agrupación. Legisladores de la ciudad de Buenos Aires, renuevan 30 legisladores, que es la mitad de la legislatura local, y los miembros de las juntas comunales. Son 15 juntas comunales que renuevan sus 7 miembros. Por otra parte, también renuevan cargos locales de modo simultáneo la provincia de Entre Ríos, que renueva desde gobernador hasta todos sus cargos locales, la provincia de Catamarca, y en el caso de la provincia de Santa Cruz, cargos municipales, pero bajo el régimen de simultaneidad de elecciones con las elecciones nacionales. Y no sé si me estoy olvidando algún distrito. Por las dudas pido asistencia por si me he olvidado algún distrito. Hay algunas elecciones municipales que también son simultáneas, algunos municipios de la provincia de Río Negro, puntualmente, y alguno de Córdoba, pero son las excepciones. Superado este punto, ¿qué se vota? Tengan presente que obviamente superamos las elecciones primarias. Las elecciones primarias son el mecanismo que tiene nuestro sistema para reducir la oferta electoral, para sintetizar de la oferta de precandidaturas que existe primariamente por cada una de las agrupaciones a una oferta definitiva. ¿Quiénes compiten en esta oportunidad en las elecciones generales? Las agrupaciones, que en las primarias superaron el 1,5% de los votos válidos emitidos, no de votos válidos afirmativos, sino de los votos válidos. Descontando los nulos, incluye también los votos en blanco. ¿Qué es lo que nos dejó en limpio la elección primaria? Que de 27 fórmulas de candidatos a presidente o vicepresidente de la Nación, quedaron solo 5 fórmulas. 5 agrupaciones superaron, y esas 5 agrupaciones, algunas tenían una única fórmula y otras que tenían varias, decantaron en una única fórmula de candidatos, que fue la más votada. También hubo una reducción de magnitudes comparables en los cargos legislativos, de aproximadamente 300 listas de legisladores, se redujo a 70 en cargos de diputados y otros tantos en senadores y otros tantos en parlamentarios de Mercosur por distrito. En síntesis, vamos a los ejemplos más concretos. En los distritos Buenos Aires, provincia y ciudad de Buenos Aires, se ha reducido la oferta en cantidad de listas de diputados nacionales a 4 o 5 agrupaciones que compiten. Es una competencia electoral mucho más reducida y concentrada.
que lo que hubo en las primarias, y eso se va a traducir también, se espera, en todas las consecuencias administrativas, en la confección de la documentación, en la simplificación de la tarea de la autoridad de mesa, en la velocidad en la realización del escrutinio por parte de las autoridades de mesa y en la transmisión de resultados. La oferta electoral está publicada en nuestra página de internet, está disponible de modo oficial, y hay varios, también están allí en las páginas de las secretarías. Recordemos también, para hacer un repaso, de la oferta electoral en cargos legislativos quedó conformada según lo que prevé el Código Electoral para cada una de las categorías. ¿A qué me refiero? En la categoría presidencial quedaron como integrantes de la fórmula presidencial los de la fórmula más votada cuando había más de una fórmula. Si había varias, la más votada es la que se impuso. Lo mismo ocurrió con la lista de senadores, no hay integración de listas. En cambio, en las listas de diputados nacionales hay una integración que respetó lo que estableciera el reglamento electoral de cada una de las agrupaciones. No hay un sistema electoral único establecido por el Código Electoral, sino que cada agrupación tenía derecho, en un reglamento electoral presentado con anticipación a la justicia electoral, a establecer cómo se integraba esa lista. Por supuesto, todas las listas tienen que respetar la paridad de género y alternancia. Esto es, un candidato de cada género de modo alternado en la totalidad de la lista de titulares y de suplentes. Esto no aplica para la fórmula presidencial porque no es estrictamente una lista, sino una fórmula integrada por dos cargos independientes. El de presidente o presidenta y el de vicepresidente o vicepresidenta. Avanzamos entonces. ¿Quiénes están habilitados para votar el día domingo 22 de octubre? En líneas generales, los mismos electores y electoras que estuvieron habilitados el día 13 de agosto en las elecciones primarias. El padrón electoral de nuestro país, recordemos, está conformado por los argentinos una vez que cumplen 16 años de edad. Esto es, pueden cumplir hasta el día 22 de octubre 16 años, pero si hicieron la renovación de DNI que prevé la legislación de identidad, la ley 16761, ya estaban incorporados en el padrón de las primarias. No hay allí un nuevo padrón electoral que se modifique entre las elecciones primarias y las generales, son los mismos electores. Sí hay en los márgenes, en una cantidad muy menor, una modificación por el régimen que se denomina de agregados y tachas, que son las correcciones materiales previstas en el artículo 33 del Código Electoral Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos jóvenes que habían hecho la actualización de DNI en el periodo cercano a las primarias o en los días posteriores, pero antes de que se imprimiera el padrón para las elecciones generales, sí pudieron ser incorporados en aras de maximizar el derecho al ejercicio del sufragio todo lo posible. Y también quiere decir que algunas defunciones que nos fueron informadas por RENAPER con posterioridad y que también se pudieron incorporar materialmente según el tiempo, allí ya no según una norma que nos diga hasta cuándo actualizar, sino según la posibilidad material de cuándo se envían los archivos para impresión, en este caso a Casa de Moneda, que es la entidad, sociedad del Estado, que hace la parte material de la impresión. Pero por supuesto que los archivos los genera la justicia electoral, que es la que define la conformación del cuerpo electoral. Recapitulando también en este punto entonces, tienen derecho a votar en Argentina los mayores de 16 años, sin límite de edad, pero el padrón va a ser esencialmente el mismo que en las elecciones primarias, con una salvedad, que es que en las elecciones generales votan también los argentinos residentes en el exterior, que no votaban en las elecciones primarias, sino solo cargos nacionales en la elección general. Ahora vamos a volver sobre ese tema. Una pregunta que hacen habitualmente, más allá de que no tiene que ver con integración de cuerpo electoral, es con qué documento de identidad o cómo acredita la identidad de los electores. Recordamos aquí, sigue vigente nuestro Código Electoral que admite cualquier formato de documento nacional, de documento de identidad, siempre que sea el más reciente que gestionó cada persona. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía puede haber electores cuyo último documento sea una libreta de enrolamiento o una libreta cívica y que así figuren en el padrón. Ese tipo de documento los habilita para votar.
Cada elector tiene que ir con el documento más actualizado que haya tramitado. Y cualquier formato es válido, menos el formato que no tiene soporte físico y que está solo en la aplicación Mi Argentina, el DNI digital puro, sin soporte físico. Tiene que ser un soporte físico. Los extranjeros, acá hago la salvedad, están habilitados en algunas jurisdicciones para votar cargos locales. No es competencia de la Justicia Nacional Electoral, sino del respectivo organismo que tiene a su cargo la elección local. Fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, del Tribunal Electoral de la ciudad, y en la provincia de Buenos Aires, de la Junta Electoral de la provincia. Es un número significativo, vota solo cargos locales, no cargos nacionales, por eso no es competencia de la Justicia Nacional Electoral. Les mencionaba recién el voto de los argentinos en el exterior. Aquí lo que tiene relevancia es decirles, el padrón de las elecciones primarias tuvo 35.394.425 electores argentinos habilitados. Bueno, con la incorporación de los argentinos en el exterior, se suma, se amplía ese padrón en un número de 449.909 ciudadanos más. Luego hay correcciones por agregados y tachas en el número final. No va a ser ese que ustedes van a encontrar en la página nuestra. Pero para que tengan una magnitud, son casi 450.000 electores y electoras adicionales que se suman a este padrón, que no estuvieron habilitados para votar en las primarias y que votan solo categorías nacionales en las sedes en el exterior. Así entonces hago también un desarrollo un poquito mayor. Los argentinos residentes en el exterior votan desde el año 93 por una modificación de la ley, del Código Electoral, pero a partir de una ley, y votan de modo presencial. No tenemos voto por correo, no tenemos voto telemático a través de Internet. Hubo una única aplicación de voto por correo a través de una disposición reglamentaria, pero que está sin efecto en la actualidad. Tienen que votar de modo presencial el mismo día de la elección, por supuesto según el uso horario del lugar en el que se encuentren, y votan solo cargos nacionales. Pero como en esos cargos nacionales están incluidos los diputados, senadores y parlamentarios del Mercosur regionales, no hay una categoría específica para ellos, sino que votan por el distrito de su último domicilio. ¿Qué quiero decir? Voy con un ejemplo práctico. Si hay un tucumano que tiene su domicilio en la jurisdicción consular de California, va a votar en Los Ángeles, en el consulado de Los Ángeles, y tiene que votar por la oferta electoral que tiene Tucumán. Y esto, que ya del origen presentó una complejidad instrumental, lo resolvió la reglamentación a través de la utilización de la boleta única partidaria. Los residentes en el exterior, al igual que los electores privados de libertad, como votan en un lugar físico distinto, pero por la oferta electoral de su distrito o del domicilio de origen, necesitan tener disponibles en un solo lugar, en este caso en una sede consular, necesitamos proveer la oferta electoral de los 24 distritos. Para eso hay una boleta única que va a tener toda la oferta electoral de Tucumán, otra boleta única que va a tener toda la oferta electoral de cada una de las otras 23 jurisdicciones. A través de esa boleta única marcan con una lapicera en cada una de las categorías: presidente, vicepresidente, parlamentario de Mercosur nacional, parlamentario regional. En el caso de que voten senadores nacionales, también senadores nacionales, y si no, por supuesto, diputados nacionales. No votan cargos locales en el exterior, sino solo nacionales. En el exterior están habilitados, les digo los números de cuántos votan, son 141 sedes, representaciones. Estos son los consulados o las embajadas en su sección consular, y en esas 141 sedes diplomáticas hay 275 mesas de votación habilitadas. Se suman, recordemos, a las 16.950 establecimientos que tenemos habilitados en territorio nacional, en los cuales funcionan 104.577 mesas. Entonces, para las elecciones del 22 de octubre tenemos los establecimientos y las mesas regulares territoriales, los establecimientos y las mesas del exterior,
y los establecimientos y las mesas para el voto de privados de libertad, que ya votaron en las primarias y que vuelven a votar en las elecciones generales. Esos son un poquito más de 70.000 electores habilitados. Son electores que también están habilitados en sus mesas de origen y luego se tachan, con lo cual no hay que contabilizarlos doble, y votan en unas 383 mesas habilitadas en 303 unidades de detención, los electores privados de libertad, con un régimen instrumental similar al voto en el exterior, a través de boleta única partidaria. Mención al pasar, los jóvenes votantes. Como ustedes saben, desde hace ya una década en Argentina pueden votar los menores de 18 años, pero que tengan 16 años cumplidos. La participación, si bien en nuestro derecho es obligatorio, no está sancionada en caso de que no participen. La tasa de participación es un poco menor que la del electorado mayor de 18 años. Tiene un leve ascenso en la evolución del nivel de participación y está alrededor del 55% el nivel de participación. Recordemos que en términos de qué porcentaje representan del padrón total, son aproximadamente un 3,3% del padrón, esos menores de 18 años. Son 1.168.000 redondeando. Luego, para no extenderme, si ya me pasé de tiempo, vamos a redondear temas que les puedan resultar de interés. Recordamos, por favor, que la Cámara trabaja mucho en tema de desinformación. Agradecemos ahí la participación de todas las entidades de prensa en el marco del compromiso ético digital, pero sobre todo lo que quiero insistir es pongo a disposición los recursos de la Cámara Nacional Electoral para brindarles información confiable, para chequear información, para pedirnos información, para poder canalizar hacia otro organismo en caso de que no sea competencia nuestra, la necesidad que tengan ustedes como actores centrales en la difusión y en el combate a la desinformación para poder tener una fuente confiable o un chequeo de esa información, sobre todo lo que circula por redes, que tienen un nivel de viralización muy rápido y muy potente, y la verdad es que en plazos y en un cronograma como el de la elección general, tal vez el día previo, eso se puede combatir a través de este trabajo conjunto que tenemos a partir de estos talleres. Y luego no quiero dejar de mencionar temas de debate presidencial obligatorio. Como todos saben, desde 2016 se estableció en el Código Electoral el debate presidencial. La primera aplicación fue en 2019. En ese debate la Cámara Nacional Electoral tiene una responsabilidad de organización que es más de coordinación de quien va a realizar la producción técnica de la parte televisiva, que por la experiencia es la Cámara Argentina de Productores Independientes, coordinación en la gestión y obtención de recursos, que es un trabajo conjunto que se hace con el Ministerio del Interior para que le transfiera a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, que es la unidad ejecutora de ese presupuesto, y coordinación de un ámbito de trabajo para definir las reglas del debate, que tiene dos etapas. Una previa a la definición de los candidatos, es decir, anterior a las elecciones primarias, que es un trabajo con la sociedad civil a través del Consejo Asesor que se conforma con representantes de la sociedad civil y de la academia, y una posterior a las primarias, que es con los insumos que generó ese Consejo Asesor, trabajando ya con los candidatos, candidatas o sus equipos. De ese trabajo resultó un reglamento para estos debates de 2023 que tuvo una serie de innovaciones, seguramente ya están al tanto porque les hemos dado mucha difusión y los vimos el domingo pasado en términos de lo que fue el derecho a réplica, lo que fue el bloque de preguntas cruzadas y la incorporación de un tema definido por parte de la propia ciudadanía a través de un mecanismo de participación ciudadana. De lo que tenemos por delante para este domingo, simplemente les menciono el reglamento que va a regir ese debate es el mismo. Los temas que se van a abordar en el debate del día de domingo son, en primer lugar, seguridad, en segundo lugar, trabajo y producción, y en tercer lugar, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Va a haber muchos medios de prensa acreditados, hay un micrositio en nuestra página de internet electoral.gov.ar, hay un micrositio que es debate.electoral.gov.ar, donde está toda la información. Incluso hay un apartado de transparencia,
que muestra las licitaciones que realiza RTA a pedido de la Cámara Nacional Electoral, que tienen que ver con las contrataciones técnicas para la producción del debate, pero también hay información de las reuniones de este Consejo Asesor, de la integración, información que periodísticamente les puede resultar de interés o que puede satisfacer alguna demanda que tienen ocasionalmente. Y si no, siguiendo el criterio de transparencia que tenemos como política permanente en la Cámara Nacional Electoral, nos requieren la información que no encuentren por esa vía. Por último, recordar fechas clave del proceso electoral. Ya superamos el primer debate, estamos a pocos días del segundo debate, pero luego, para recordar, el día 14 de octubre es la fecha límite para difusión de encuestas o sondeos de opinión en los medios. Es 8 días antes de la elección. Y 48 horas antes de la elección, esto es de comienzo de la jornada electoral, esto es el día viernes 20 de octubre a las 8 de la mañana, comienza la denominada veda electoral. Allí finaliza, por supuesto, toda la campaña por todas las vías. Esto incluye también, lo que es una pregunta frecuente, la restricción a través de redes, internet, la publicidad por todas las plataformas y, por supuesto, la finalización de los spots y los espacios de campaña asignados por el Ministerio del Interior. También la realización de actos de campaña y publicidad en plataformas o redes o internet bajo cualquier forma. Pido a disposición para cualquier consulta y pido disculpas por el exceso de horario. Muchísimas gracias, Sebastián. Escuchábamos recién al doctor Sebastián Schimmel, como mencionaba en el chat, que es el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral. Ahí lo enfocamos de nuevo con la imagen. Ahora vamos a escuchar a Marcos Schiavi, que es el director nacional electoral, funcionario del Ministerio del Interior. Como ustedes saben, la organización y la coordinación de los procesos electorales involucra a muchos estamentos del Estado en distintos momentos, y recién escuchamos bien cada una de las etapas en las cuales la Cámara Nacional Electoral, que depende de la justicia, justamente electoral, es la que se ocupa de estas etapas y de estos momentos de la elección. Ahora vamos a escuchar todo lo que tiene que ver con lo que realiza la Dirección Nacional Electoral y en particular lo que tiene que ver con el escrutinio. Así que, Marcos, te escuchamos. Muchísimas gracias también por compartir este momento con los periodistas que ya están poniendo muchas preguntas y que en unos minutos vamos a compartir. Gracias, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias Sebastián, gracias a todos los que están del otro lado. Voy a ser complementaria y breve en relación a la de Sebastián, me parece para dar un pantallazo general de la situación y sin repetir algunas cosas que ya se hablaron en la instancia previa en las PASO. Bueno, básicamente, retomando algunas cosas que decía Sebastián, el proceso electoral argentino, el sistema electoral que nosotros tenemos, tiene un nivel de complejidad institucional bastante alta. Ese nivel de complejidad no es en desmedro de su eficacia, porque la realidad es que hemos atravesado unas pasos inéditas en muchos de categorías y gran cantidad de candidaturas, un nivel de candidaturas inédito, que es tanto a nivel del proceso administrativo legal como del proceso logístico, sobre todo con la logística de las boletas y también obviamente en todo lo que tiene que ver con el escrutinio, ¿no? Entonces me parece que es para valorar la articulación que hay entre distintos espacios, poderes y demás de cara a lo que se nos viene. Básicamente la DINE, como adelantaba Sebastián, administra el presupuesto electoral, es auxiliar del Poder Judicial, coordina con los 24 juzgados y con la Cámara
cuestiones vinculadas a los materiales necesarios para la elección, también obviamente cuestiones vinculadas al financiamiento de los partidos políticos y los espacios publicitarios, por decir algunos de los temas que nosotros trabajamos. Pero quiero ir rápido mencionando algunas cosas que me parece que pueden llegar a ser importantes para ustedes. En términos de financiamiento, de aporte por campaña, aporte por boleta, ustedes lo saben, si no lo aclaro, el financiamiento por campaña es un financiamiento, en el caso nuestro, el financiamiento público, ¿no? Después hay una parte del financiamiento que es privado. En el caso del público, se divide en una parte de manera equitativa entre los distintos frentes y luego por la cantidad de votos que traen esos frentes, que tiene que ver con las elecciones anteriores. Eso hace que aquellos frentes políticos que vienen a lo largo de los años acumulando más votos son los que reciben más financiamiento. Eso no pasa con el aporte de boleta, donde es parejo para todo aquel que se presente. Se financia un padrón en el caso de las PASO y 2,5 padrones en el caso de las generales. Ese material, esos fondos ya fueron depositados, ya todos los partidos los que están participando en las generales tienen sus aportes de campaña y de impresión de boletos. Estamos al día para aquellos 5 frentes que participan en la elección del 22. Luego, viáticos, autoridades de mesa, para que también, de vuelta, yo me voy a centrar más en alguna información más particular, pero me parece que puede ser de utilidad. En las PASO, los viáticos estaban fijados en 10.000 para las PASO, que eran 7.000 por ser autoridad, más 3.000 por capacitarse. De cara a las generales y a un posible balotaje, se aumentó el estipendio en un 40%, más unos plus que ya estaban fijados de aquellos que participen en 2 elecciones o en 3 elecciones, van a tener un plus. Eso lleva a que, por ejemplo, aquella persona que haya sido autoridad de mesa en las PASO, si es autoridad de mesa en las generales, va a cobrar 14.000 pesos si hace la capacitación. Y si hay un balotaje, otros 14.000 pesos y además un plus de 10.000 por haber participado en las 3. El espíritu de eso es fomentar y aumentar la participación de autoridades de mesa. Nosotros en estas semanas ya hemos terminado de liquidar lo de las PASO. Hubo 160.000 autoridades de mesa en las elecciones de agosto, un número muy semejante al del 2021, y esperamos que de cara a las generales ese número se incremente. En términos de la publicidad electoral en el Servicio de Comunicación Audiovisual, en principio no estamos teniendo ningún conflicto importante, se están transmitiendo los spots en tiempo y forma, sin mayores inconvenientes, bajo los parámetros ya fijados por la normativa, sin mayores inconvenientes. Un punto importante para mí, Consejo de Seguimiento de Partidos Políticos, está fijado por ley, es una instancia de, como dice su nombre, de seguimiento que tienen los apoderados y los responsables tecnológicos de los partidos, de reuniones periódicas con la DINE. Ya hemos realizado 8 reuniones, llevamos 4 meses de funcionamiento. Al Consejo vienen las distintas fuerzas políticas, han participado todas las que participaron en las PASO y las que participaron en las generales, con un trabajo coordinado y, como ustedes les habrá llegado, estamos al día de la fecha sin ningún frente abierto de importancia. Los partidos políticos están recibiendo la información que necesitan en tiempo y forma, brindándole lo que la normativa fija, porque ahí hay un reconocimiento para hacer. Yo soy director nacional electoral hace 1 año y medio apenas, pero la realidad es que hay un sistema electoral que lleva décadas trabajando, fortaleciéndose, y ese fortalecimiento lleva a que
a 20 días de la elección haya certidumbre tanto en los partidos como en los ciudadanos de que cada voto se va a contar y que cada voto va a ser respetado. Y eso, la verdad, que es un valor a levantar. Por otro lado, comunicaciones, término de comunicaciones. Nosotros vamos a repetir lo que se hizo en las PASO con un sistema de publicación de resultados vía la API, que creo que se consumió muy bien. No hemos tenido grandes inconvenientes. Tenemos las mismas mesas de consulta, la misma disposición, y la idea es que aquellos medios que necesiten consumir esos datos el día de la elección lo tengan a disposición. A eso se suma una novedad que es con los materiales que nosotros tenemos del recuento provisorio, que desde el 2011 a la fecha hemos trabajado con el área de datos abiertos de visado en la plataforma de datos GOBAR, un catálogo de datos abiertos electorales que les va a permitir a aquellos que les interese trabajar con los resultados y las mesas, sobre todo, de los últimos 10 años. Nos parece importante eso en el mismo sentido que planteaba Sebastián, de la apertura de información y la apertura de datos y la transparencia necesaria para que necesita la población. Parte de nuestra responsabilidad es hacernos del material electoral a partir de los requerimientos del Poder Judicial y enviarlos a cada una de las secretarías electorales en tiempo y forma. Ya tenemos, al día de la fe, hace un par de días concluimos el envío de todos los materiales necesarios para las PAS, para las generales, y en gran medida para todos esos materiales ya están en las secretarías electorales. Nos queda ahora, obviamente, el trabajo que hace cada una de las secretarías de armado y puesta final, y después la llegada de ese material a las aulas, a los establecimientos, pero en principio estamos en tiempo y forma, adelantados incluso con la llegada de todos los materiales necesarios para la elección. Eso nos da, la verdad, que una gran tranquilidad, porque yo siempre lo digo, obviamente el recuento provisorio es lo más vistoso que tiene la DINE, otros temas son más urticantes, pero para mí el corazón de la DINE es la logística electoral. Hacer llegar a establecimientos de 108.000 mesas de todo el país los materiales necesarios para que cada argentino y argentina pueda votar. Dentro de esos materiales hay materiales nuevos, trabajados con la Cámara y con ANDIS, vinculados al voto inclusivo. De vuelta, esto no se inventa la pólvora, es un trabajo que se viene realizando a lo largo de los años, que va llevando a un acumulado, y nos tocó en esta elección, se derive en una campaña particular y materiales como afiches, guías y recomendaciones que cada una de las autoridades de mesa va a tener consigo, además de la capacitación correspondiente que hace el Poder Judicial. Nos parece muy importante la accesibilidad del voto y trabajar en ese sentido. Obviamente falta mucho, pero creemos que el camino que se está realizando es el correcto. Y por último, en mi caso, y ya para abrir las preguntas, el tema del escrutinio provisorio. Nosotros tenemos, primer punto central, el escrutinio provisorio no tiene validez legal, es solo informativo. El escrutinio definitivo, el que define las candidaturas, quién gana, quién pierde, es el escrutinio que hace la justicia electoral. Lo que hace el escrutinio, la búsqueda que tiene, es acercar a la ciudadanía el resultado esa misma noche, y acercar un resultado lo más certero posible. Tengan en cuenta, por ejemplo, que nosotros en las PASO, en el escrutinio definitivo se cuentan el 100% de las mesas.
mesas. Por distintos que tienen que ver con las incidencias de cada cierre de mesa. El escrutinio provisorio nunca completa el 100%. Nosotros rondamos el 98% en esta elección. Sin embargo, entre ese 98% estuvimos muy cerca de los resultados, con datos menores de diferencia, con lo cual nosotros estamos satisfechos. También en relación a las PASO quedamos satisfechos. Nosotros tenemos un PASO por la gran cantidad de categorías y la gran cantidad de listas, y a eso se sumaba que teníamos la simultaneidad de la provincia de Buenos Aires, Catamarca y Santa Cruz. Entre Ríos hace el provisorio aparte y la Ciudad de Buenos Aires hizo el provisorio aparte esa noche. Con lo cual teníamos un desafío y yo creo que de manera satisfactoria pudimos dar el resultado con el 60% de las mesas escrutadas a las 20. Con un problema que nosotros habíamos adelantado y que también tuvimos esa noche, que nosotros dimos el resultado con el 60% de las mesas escrutadas, pero solo el 30% de la provincia de Buenos Aires. En el momento que nosotros dimos ese resultado, entonces teníamos que el 30% contaba la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias arriba del 80, el 85%. Y eso, por la dinámica que tuvo la elección, porque fue una elección muy pareja, casi un triple empate, tiene impacto en la tendencia del resultado. Con lo cual, en ese sentido, nosotros hemos optado por ser cuidadosos y priorizar, generar certezas y confianza. La realidad es que tenemos un compromiso, tanto la DINE como el correo, que es una parte muy importante de toda la elección, y en este caso de la transmisión de datos, que es hacer el trabajo y acelerar los procesos. Entonces, por más que nosotros tengamos menos candidaturas que en las PASO, un nivel de complejidad un poco menor en la elección, pero es una elección más delicada que en las PASO, por el momento. Nosotros mantenemos el nivel de despliegue informático y de trabajo que tuvimos en las PASO. Entonces, vamos a mantener el objetivo de transmitir desde el 90% de las mesas de los lugares de votación. Tengan en cuenta en un proceso un proceso que se fue dando hasta hace unos años, todas las mesas se transmitían desde las sedes del correo, entonces todo ese tiempo, media hora, 40 minutos, una hora, lo que tardara, hoy se ahorra porque se transmite desde luego. Tenemos un proceso exitoso de transmisión y nuestro objetivo es tratar de alcanzar el 90% de las mesas en las generales. Y en el caso de los digitadores, nosotros para una digitación mucho más grande como la que tuvimos en las PASO, como decía Sebastián, 27 listas presidenciales, más de 30 en el distrito más grande del país, en cargos de senador, diputados y Parlasur. Tuvimos 1.800 digitadores. Para esta elección vamos a también tener 1.800 digitadores, con el objetivo de hacer el proceso lo más rápido posible. Ese es nuestro compromiso y el trabajo que nosotros estamos haciendo. De vuelta, hay distintos factores que impactan en el escrutinio provisorio, que tienen que ver con la dinámica que tiene cada mesa y cómo se van cerrando las mesas en ese telegrama que viaja a través de una transmisión que realiza el correo. No podemos contar. Entonces, nosotros estamos haciendo todo el despliegue posible para que el día de la elección los resultados estén lo antes posible y consolidados. En principio yo no tengo mucho más que eso, tengo un millón de cosas más, pero me parece que es mejor recibir las preguntas que seguir profundizando. Excelente, Marcos. Muchísimas gracias. Gracias también, Sebastián. Acá nos falta... la virtualidad nos permite el país, pero nos falta el calor de la cercanía. Pero bueno, esperamos haber satisfecho buena parte del interés que había. Tenemos otra cuota de interés que está llegando a través de las preguntas que ahora vamos a hacer.
Vos mencionabas, Marcos, recién el tema de los digitadores. Esos digitadores están en la sede del correo. Sí, están en la sede del correo, hay dos sedes del correo redundantes, una en Barracas y otra en Monte Grande. En cada una hay alrededor de entre 1000 con lo cual todos esos digitadores sí están en los distintos pisos de Barracas y en una nave de Monte Grande. Perfecto. Bueno, les decíamos más temprano que estamos en la sede de ADEPA con los dos funcionarios. Esta es la segunda capacitación del año relacionada con las elecciones y ahora apuntando específicamente a lo que tiene que ver con las nacionales generales del 22 de octubre. Hay preguntas mezcladas para los dos y probablemente de la respuesta la tenga que dar alguno y la otra el otro. Los medios preguntan por el acceso al enlace para seguir el recuento de votos a nivel nacional y poder ir informando en vivo, digamos, a medida que se va cargando esa información. Podés comentarlo y también lo podemos compartir. Sí, obvio. Nosotros vamos a repetir lo que se hizo en las PASO. Tenemos un contacto que es Francisco Basualdo, que trabaja con nosotros en la DINE, y todo el equipo tecnológico de la DINE. Hay instancias previas de testeo, de capacidad. Vos creo que tiene los contactos correspondientes de Francisco, le escriben a Francisco y a través de él se hacen de la API correspondiente que les permite. Hay API y también hay widgets que hacen que uno no necesite tener que diseñar a partir de los datos que llegan de la API, sino directamente tomar esos ya diseñados. Todo eso está a disposición y se vino trabajando correctamente. Ahí pusimos el correo de adepa, @adepa.org.ar, los medios que necesiten el contacto con Basualdo, se los vamos a suministrar, por supuesto, para que puedan seguir el recuento de votos en directo, digamos, a medida que se va cargando la información. Nos llega preguntas desde Catamarca, si podemos comentar nuevamente el tema de las boletas. ¿Quién se hace cargo de que no se encuentren boletas en la mesa de votación? Ya que fue un tema recurrente, nos dice María Clara desde Catamarca, en las PASO. No, a ver, lo tomo yo para A la cámara, mirá acá. el guante. Para dejarles algo, la DINE les da fondos a las agrupaciones políticas para que las agrupaciones políticas impriman las boletas. Para las elecciones generales le da el equivalente para que impriman 2,5 padrones a las agrupaciones políticas. Recordemos que para las PASO era un padrón por lista. Con esas boletas impresas, cada agrupación política decide y dispone si le pide al juzgado federal con competencia electoral que distribuya parte y qué parte. Normalmente lo que ocurre es que cada agrupación política, y se establece en cada juzgado, entrega aproximadamente 50 boletas por mesa, que son las que se utilizan para el armado inicial de los cuartos oscuros para cada mesa de votación. En nuestro sistema, la responsabilidad primaria de provisión y reposición de boletas es de la agrupación política. Es un sistema de boleta partidaria. Hay una asistencia y una cantidad de herramientas dispuestas para apoyar esa tarea del partido político, pero el responsable es el partido político. ¿Cómo? En estos mecanismos, a través de la electoral que las distribuye, o a través de la reposición mediante sus fiscales partidarios en la mesa o fiscales generales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la agrupación entregó boletas, la justicia las va a distribuir. Para quedar claro qué agrupación entregó o cuál no, nosotros, cada distrito lo publica en la página de internet. En la sección otros datos que se encuentra, bastante difícil de encontrar, no les voy a mentir, a través del enlace de Secretaría Electoral en nuestra página, tienen que publicar qué boletas recibieron, a ver si entregaron boletas para las mesas, boletas de contingencia. Luego hay un mecanismo que es el de boletas de contingencia, como les mencionaba, que es una reserva que hay en cada escuela siempre que la agrupación las haya entregado. Luego el mecanismo es el fiscal reponiendo las boletas. Y si no, simplemente nuestro delegado comunicándole a la agrupación política que en ese establecimiento no se disponen de más boletas de la agrupación. Cumplidas todas esas etapas, la verdad es que la justicia no dispone, y cuando hablo de la justicia, hablo de los operadores de la justicia en la escuela. Ni el delegado de la Justicia Nacional Electoral, ni la autoridad de mesa, no disponen
de otros medios para poder proveer boletas. Es el sistema de boletas de nuestro sistema. Pero sí, lo primero que tiene que hacer quien no encuentre las boletas es salir del cuarto oscuro sin identificar qué agrupación, informar que faltan boletas, para que se activen todos estos mecanismos paliativos para la reposición de boletas. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Nos preguntan por la grabación de esta charla, por supuesto la vamos a subir después en el sitio web de ADEPA. Estuvimos compartiendo a medida que tanto Sebastián como Marcos hablaban los enlaces donde está publicada toda la información de la DINE y de la Cámara Nacional Electoral respecto de las elecciones, también del debate. ¿Qué sucede con los argentinos que están de viaje, pero que no son residentes de trámite deben hacer y si están habilitados para votar? Sebastián. La respuesta es no están habilitados para votar. Nuestro sistema es de votación exclusivamente en la mesa en la que está empadronado cada persona. Lo mismo ocurre con el viaje dentro del país. Es una pregunta frecuente de los estudiantes universitarios. Solo pueden votar donde están en su mesa, donde están empadronados. Ahora, quienes no están, tienen luego 60 días para justificar la no emisión del voto. Recordemos, este trámite lo tienen que hacer los mayores de 18 años y los menores de 70. Los menores de 18 no necesitan hacer justificación y los mayores de 70 tampoco. Se hace a través de internet en nuestro sitio que es infractores.org. Ligado con esto, si hay sanciones para que no se presenten a votar, es una pregunta recurrente, o a cumplir con la obligación como autoridad de mesa. Sí, en alta gravedad. La infracción al deber de votar es una falta administrativa, tiene una sanción. Por una parte, una multa económica y por otra parte, una imposibilidad de hacer trámites en oficinas públicas por el término de un año desde que queda conformada la situación de infractor. Esto es, desde que se cumplen los 60 días de plazo para justificar. Y además no puede ser designado en cargos públicos durante 3 años. Y se resuelve mediante el pago de una multa que se puede hacer en la página de internet. O sea, tiene una multa económica más estas otras 2 sanciones. Ahora, quien no se presenta a ser autoridad de mesa, allí está cometiendo un delito electoral. Ya no estamos en una infracción. Es un delito que tiene una sanción grave de 6 meses a 2 años de prisión y por el cual, con respecto a las elecciones primarias, se iniciaron procesamientos penales en la jurisdicción penal electoral con al menos una docena de ciudadanos imputados en la actualidad en el Distrito Capital Federal y unos cuantos más en las provincias del interior. Una pregunta para Marcos. Hablaste de los porcentajes del escrutinio provisorio. ¿Cómo es el procedimiento? Nos pregunta Nicolás. ¿Cómo es el procedimiento para determinar los porcentajes del escrutinio provisorio y si habrá una diferencia con respecto a las pasos sobre el horario en que se darán a conocer los resultados? Primer punto, el provisorio es igual que el definitivo en relación a los porcentajes. Perdón, leo para allá. Resumiéndolo, en las pasos se cuenta dentro del porcentaje de 100 los votos en blanco. No. Y después, en relación al horario, yo vuelvo al punto inicial. Nosotros tenemos, en primer momento, un paraguas legal que implica que antes de las 21 horas no se pueden dar los resultados. Y después un compromiso de trabajo para dar los resultados lo antes posible. Comprometer un horario de cuándo nosotros vamos a estar en condiciones, yo prefiero comprometerme a trabajar para tener los resultados lo antes posibles y consolidados, que comprometerme a un horario que depende de factores que nos son ajenos. Dicho eso, lo que les puedo dar certeza es que entre las PAS y las generales del 21, la cantidad de telegramas recibidos y la cantidad de telegramas contados entre una elección y otra fue muy importante a que lo que nosotros alcanzamos a las 22:30 pueda estar antes. Esperemos, ese es el objetivo que nosotros tenemos. Esa es la realidad y para la cual trabajamos y para la cual, de vuelta, hemos invertido en el mismo sentido que se invirtió en las PASO y proyectamos, en el caso de que haya un balotaje, hacerlo para el balotaje. Muchas gracias, Marcos. Acá nos pregunta Raúl desde Mendoza, Raúl Pedone. ¿Qué pasa con las vedas y limitaciones con respecto a las redes sociales? ¿Cómo, si la Cámara Nacional Electoral tiene algún mecanismo para monitorear las publicaciones? Me imagino que se refiere a la propaganda política electoral, ¿no? Si es posible
controlar o si puede haber denuncias a posteriori. Las dos cosas. Obviamente el control de las redes y las plataformas no es sencillo, pero hoy recapitulo una cosa mínima. Publicidad formal paga no existe en ese periodo, lo cual ya implica una forma de efectivización de la prohibición en el periodo de veda, y eso se acordó con las plataformas. Las plataformas ya asumieron una parte del problema para poder hacer efectiva la prohibición del periodo de campaña. Luego hay una prohibición que tiene que ver con no contrataciones, cosas informales, también está vedado, sería una transgresión a la norma, pero ahí dependemos de la denuncia y la posibilidad de reacción. No es que no existe una prohibición y una sanción, pero para poder hacerla efectiva en caso de que haya una transgresión, sí necesitamos la denuncia. En parte, esas contrataciones nosotros las hacemos con nuestro equipo de monitoreo y actuamos. Pero en caso de que eso no sea tipo de monitoreo, está habilitado un portal de denuncias siempre. Hay muchas vías que nosotros tenemos, pero hay uno específico que es el portal de denuncias para vulneraciones a las prohibiciones. Eso también está linkeado en nuestra página de internet. Había otras preguntas también vinculadas con este tema. ¿Podrían explicar la diferencia entre el voto blanco y el voto anulado? ¿Cómo es cada uno? ¿Hasta cómo interfieren los números finales del escrutinio? Muy brevemente, y adelanto la segunda parte de la pregunta. Para las elecciones del 22 de octubre no tiene gran relevancia si es voto blanco o voto nulo. ¿Por qué? Porque en donde nos tenemos que concentrar es en los votos válidos afirmativos, sobre todo en la categoría presidencial. No vamos a tener en cuenta para ver el total y sobre el total sobre el cual calcular los porcentajes que sacó cada agrupación política en la categoría presidencial, ni los blancos ni los nulos. Sino que vamos a mirar de los válidos afirmativos, los que fueron a una agrupación política, bueno, qué porcentaje sacó cada una de las 5 fórmulas, para ver si alcanzaron o no los umbrales que establece la Constitución para ser proclamados en primera vuelta o si debe haber una segunda vuelta. Recordemos que nosotros vamos a mirar los resultados del escrutinio provisorio, pero el que vale es el definitivo, que realizan cada una de las 24 juntas electorales y que consolida a nivel nacional la Asamblea Legislativa, o sea, la reunión de los senadores y diputados que es convocada a ese efecto. Y eso va a ocurrir unos 15 días después de la elección. Hecha esa aclaración, los blancos son los que son válidos, pero no están dirigidos a ninguna agrupación política, sobre vacío o sobre con un papel sin inscripción, blanco o de cualquier color. Los nulos son los que, de modo total, o sea, para todas las categorías, o sobre alguna categoría, se tienen que reputar inválidos al momento del escrutinio de la autoridad de mesa porque tienen tachones, porque están rotos o porque el sobre tiene algún elemento extraño. El ejemplo típico, la feta de fiambre o algún clip o algo. Eso implica la nulidad del voto. Y en ese caso, no, te quería preguntar, pero fue la pregunta. Puede ser nulo la categoría o puede ser nulo todo. Impacta en el porcentaje. Pero no impacta. El blanco ni el uno impacta en el porcentaje de lo que vamos a ver en octubre. No por lo menos en lo principal que es categoría presidencial, si es proclamable en primera vuelta o no. ¿Podés aclarar una vez más? Porque yo creo que ya ha sido dicho y publicado en muchos lados, pero si podemos aclarar una vez más cómo se define si hay o no una segunda vuelta a partir del porcentaje, ¿no? Reiterando que el porcentaje se calcula sobre los votos válidos afirmativos, o sea, considerando solamente el conjunto de los votos que obtengan las 5 fórmulas presidenciales proclamadas. Bueno, hay proclamación en primera vuelta si cualquiera de esas fórmulas supera el 45% de los votos. En un caso hipotético de que 2 lo superaran, la que más votos obtiene es la proclamada. Y si no ocurre eso, si ninguna supera el 45% de los votos válidos afirmativos, tiene que haber una fórmula que supere el 40% de los votos válidos afirmativos y que le saque de ventaja al menos 10 puntos porcentuales a la fórmula que le sigue en orden de votos. O sea, 41%
y 30 la que sigue, o 30. Perfecto, clarísimo. Una pregunta más desde el punto de vista práctico del trabajo periodístico. Si se puede prohibir a los fotógrafos tomar imágenes en las escuelas durante el acto electoral. Bueno, a ver, ahí hay dos órdenes de restricciones en las cuales tenemos que ser claros. Una que tiene que ver con la logística, con la organización del proceso electoral para mantener un orden que tiene que ver con la seguridad y con el normal desarrollo del proceso electoral. Pero hay un segundo punto que no podemos pasar por alto, que es el derecho a la imagen y a la intimidad de cada uno de los electores, a los que estamos obligando a ir a votar en un recinto que si bien es público, pero no es un acto que voluntariamente la persona esté eligiendo o consintiendo la utilización de su imagen. Entonces hay un segundo punto en el que nosotros hacemos una restricción de esa toma de imágenes por tutelar el derecho a la imagen de cada uno de los electores. Perfecto, acercarse a las personas y pedir permiso. Invitamos principalmente, y esto es lo que hacemos, es a coordinar con el delegado o en caso de los lugares donde votan los candidatos de mayor relieve, los que concitan mayor interés para la prensa, poder coordinarlo previamente con el juzgado. Se genera normalmente un dispositivo específico para que podamos compatibilizar los intereses en juego, que son todos legítimos, el de la prensa y el de los electores. Mencionábamos antes, dos últimas preguntas, mencionábamos antes la simultaneidad de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y preguntan acá, Marina nos pregunta si eso implica que va a ser más ágil el resultado, va a estar incluido el resultado también en el trabajo del correo. Hay dos cosas. Primero, en las PASO lo que sucedió es que había 2 urnas y por ende 2 escrutinios. Y la información de esos 2 escrutinios se transmitieron una vez que estaban completos esos dos escrutinios, con lo cual tardó más en llegar Cava de lo que normalmente hubiese tardado. En este caso no, en este caso hay un telegrama único donde están las categorías nacionales y locales. La única diferencia sustancial que tiene el voto de Cava en relación al voto de PBA, por poner un caso, es que la boleta está cortada, no está toda junta. Y después sí, nosotros hace alrededor de 15 a 20 días recibimos un pedido del IGE, del Instituto de Gestión, solicitándonos el recuento provisorio, con lo cual nosotros vamos a dar el resultado del CABA ese día y por ende va a estar disponible en la API correspondiente. ¿Podés reiterar el nombre de la API? No, es la API que nosotros usamos, es la misma API que de donde parte los datos electorales, la página de elecciones.gov.ar y la aplicación. Hay una API correspondiente que se le brinda a los medios y de ahí se toman los datos para que los medios los trabajen según lo que consideren. Ahí reiteramos que pueden escribir, ahí dejamos el correo de ADEPA, @adepa.org.ar, si alguno de los medios necesita el contacto con la gente de la DINE, bueno, ahí se lo facilitaremos. Bueno, respondimos todo, por suerte, estamos casi a tiempo, así que muchísimas gracias una vez más a los 2 funcionarios. Reiteramos que estuvimos con Sebastián Schimmel, director de actuación electoral de la Cámara Nacional Electoral, y con Marcos Schiavi, que es director nacional electoral, que es un organismo que funciona dentro del Ministerio del Interior de la Nación. Bueno, muchísimas gracias. Ahí nos están agradeciendo y diciendo que fuimos muy claros. Así que bueno, esa es la idea de este tipo de actividades. Vamos a subir todo el material también, así como los enlaces que estuvimos compartiendo en el chat con información, el histórico de las elecciones. Esas son las elecciones nacionales, ¿no? Sí, ahí hay una aclaración. Es el material que tiene la DINE, que es el recuento provisorio. Ah, perfecto. El otro material también está disponible, está en la página de la Cámara, que es el material donde hay más información, porque están los definitivos. Perfecto. El material que nosotros teníamos desde el 2011 para acá, el provisorio, está estandarizado, disponibilizado, con parámetros de datos abiertos y el resguardo de la información, tanto en la página de la DINE como en la página de datos. De datos Google. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias a los asistentes. Chao, gracias. Vamos a compartir esta placa y ya